En los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra en esta iglesia. El tema que traigo hoy, Señor, yo quiero que tú lo puedas hacer entender nos puedas hacer entender a mí y a los hermanos la importancia, Señor, del día del juicio. Quédate con nosotros en este momento. Santifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Bendiga la iglesia en esta noche y que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea de gran bendición para tu honra y para tu gloria. Gracias, mi querido Señor, te alabamos y te glorificamos en este momento en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, el juicio de Dios está conectado con el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Saben por qué este mensaje es de suma importancia para la iglesia adventista? ¿Saben que el mensaje de los tres ángeles está conectado con el santuario celestial? Porque este mensaje alude al juicio de Dios, alude al juicio que se empezó desde hace años. El juicio investigador con el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿la hora del juicio? ¿Qué juicio? Y es por eso que la hora del juicio ha llegado, pero hay una pregunta o una frase para interpretar. Dios no necesita un juicio. Cristo no lo necesita tampoco. El Espíritu tampoco lo necesita. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha llegado un juicio si Dios lo sabe todo? ¿Ok? Dios sabe todas las cosas, hermanos. Dios sabe hasta lo que no hemos pensado, hasta lo que vamos a pensar mañana. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente. Él dijo, y antes de que Él dijera, antes de que las cosas sucedieran, Él ya sabía que iban a suceder. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿por qué habrá un juicio? Dice la frase, lo necesitamos, los seres creados, para eliminar toda duda acerca de la perfecta justicia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la primera pregunta. ¿Por qué es necesario este juicio? No sé cuándo ustedes alguna vez han estado en un juicio. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en juicio, pero cuando estaba pequeño, ¿verdad? Que mis padres me llamaban a rendir cuentas. Hacía alguna cosa mala, hey, vení para acá, vamos a hablar de este asunto. Entonces, miramos que no es fácil un juicio, porque cuando hay un juicio, probablemente va a haber un castigo. ¿Por qué? Porque un juicio es para identificar la maldad y para corregir, para que las cosas sean bien hechas. Entonces dice el texto bíblico de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba ¿qué cosa? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Miren, esto es un asunto bien complicado. Y hay cosas que no podemos entenderlas hasta que se cumplan. El juicio de Dios no está tan largo. Cuando uno muere, que uno no sabe cuándo va a morir, ahí se termina
Ahí, al siguiente despertar de esta persona, empieza el juicio. ¿Qué cosa, verdad? Uno muere ahorita, se durmió. Cuando despierte en la resurrección, venga el juicio. O sea, por eso el juicio no está tan largo. Porque entre la muerte y la resurrección solo hay unos segundos de diferencia. ¿Cómo así, hermanos? Solo hay unos segundos, porque entre la muerte y la resurrección no se sentirá cuántos miles de años o cientos de años pasarán. Así como uno se duerme, ¿verdad? Cuando uno se duerme, ¿siente cuánto tiempo durmió? Muchas veces yo me he dormido temprano en el día y me despierto en la tarde y me despierto con algo en mi cerebro como que, Dios, ¿dónde estoy? Ya es otro día. ¿Por qué no sentía que eran? ¿Por qué me dormí? Tenía tanto que hacer. Así es la muerte. Cuando menos acordamos, morimos y en el siguiente segundo estamos en la resurrección. Qué bonito, ¿verdad? Saber el día que vamos a morir como para prepararnos. Es decir, gracias, Padre, voy a morir en este momento, pero en un segundo, Señor, estaré contigo en el juicio, porque no se sentirá el tiempo que pasará en ese detalle. ¿Ok? Cada hombre y cada mujer dice que ha vivido en este planeta, hermanos, tiene un caso pendiente delante del tribunal de Dios, en el tribunal celestial del universo. ¿Ok? Sea que creamos o no, que nos guste o no, hermanos, sea que profesemos o no ser cristianos, todos tenemos que comparecer independientemente de quiénes seamos ante el tribunal de Cristo. ¿Saben que cuando alguien hace algo malo, siempre alguien dice, con Dios la vas a pagar en algún día? Y la gente dice, ¿cuándo va a pasar eso? Ahorita no va a pasar eso. Hermanos, a veces creemos que Dios está lejos de las cosas que pasan. Las cosas que pasan en los países, en nuestro país, los asuntos que pasan con los gobiernos, las injusticias. Uno dice, ¿cuándo va a pasar que se haga justicia? En cualquier momento. Para Dios, a Dios no se le escapa nada. ¿Ok? Entonces dice aquí Romanos 14:12. ¿Qué dice Romanos 14:12? Dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Mi pregunta es, hermanos, ¿les preocupa eso o no? Aquí veo varios jóvenes. ¿Nos preocupa eso? No, eso va a pasar a saber cuándo. De aquí que suceda, ya me haber arrepentido. Sí, estamos con vida en ese momento. Pero recordemos, hermanos, por cada acto que nosotros cometamos, la vamos a pagar en vida. Hay accidentes que nos pasan a nosotros, accidentes, enfermedades, problemas, por varias razones. Muchas de ellas son ataques satánicos, que el diablo nos gusta vernos sufrir. Otra puede ser alguna consecuencia a nuestro maltrato físico, a nuestra mala alimentación. Y otra, hermanos, es castigo de Dios. Usted analice cuando a usted le pase algo, cuando usted se enferme. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me enfermé? A veces son consecuencias que alguien le aconsejó. Hey, no tomes eso, deja de comer esa alimentación mala. Mira, anda con cuidado en la moto, en el carro, en eso. ¿Nos pasó el accidente? Consecuencia. En muchos casos es un castigo. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios y antes de que vayamos al día del juicio, vamos a pagarla acá. Todo lo que hagamos. ¿Ok? Por eso dice Hebreos 4:13, nada creado está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Me está siguiendo, verdad? Tenemos que estar bien prestos porque Dios, a Él no se le escapa nada. Entonces dice aquí en Hechos 17:30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Ok? Viene el día de la corte, hermanos. Y aquí dice aquí la pregunta, nosotros, dice en resumen, lo necesitamos. Cada uno recibirá su pago según lo que haya hecho, sea bueno o malo. Hay un caso pendiente en la corte, en el tribunal celestial.
Tenemos que dar cuentas de nuestros actos. Y Dios ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Dónde se realizará este juicio? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Mi pregunta, ¿dónde fue que el profeta Daniel, hermanos, miró esta visión? ¿En la tierra o en el cielo? Tiene que ser en el cielo. Pero ¿dónde será el juicio? ¿En el cielo o en la tierra? Es una buena pregunta. Vamos a ver si la contestamos en el tema. ¿Ok? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. No es que Dios sea anciano, pero se le presenta por su eternidad, porque Él es eterno. ¿Ok? Y cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Tiene bastantes servidores, ¿verdad? Hermanos, yo no sé si a usted le va a dar miedo estar en ese día. Yo no sé si a usted le da miedo llegar a ese día. Pero va a ser bien duro ese día. En el libro, uno de los libros de los profetas menores dicen, creo que es en Zacarías o en Sofonías, que allí gritará el valiente. Lo han leído, ¿verdad? Allí gritará el valiente. ¿Ok? Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estaba yo mirando en las visiones de la noche de aquí, dice, en las nubes del cielo venía alguien como el Hijo del Hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él los libros, las acciones y todo por cuanto cada ser humano va a ser juzgado. ¿Ok? Y es donde está la pregunta, la número 2 que estamos en pantalla. ¿Dónde se va a realizar este juicio? Analicemos bien. Esta visión que el profeta Daniel miró, no es que estaba pasando en ese momento. Esa visión que el profeta miró es como el anticipo. Como ustedes han visto en las películas, para que ponen los trailers, le llaman, ¿no? El video que le pasan adelante para anunciar todo cómo va a ser la película y todo, ¿verdad? O los anuncios a una novela, a un programa que lo anuncian, ¿no? Entonces el profeta miró ese adelanto de todo lo que iba a pasar. Llegó hasta el anciano de días, dice, y le presentaron delante de él. A veces creemos que el juicio no va a ser tan duro, ¿no? O sea, ni nos preocupa el día del juicio. Debería de preocuparnos, porque todos vamos a estar en ese día. ¿Ok? Entonces, en el libro de 1 Juan 2:1, ahí dice también una antesala de lo que tenemos antes de ir al juicio. Tenemos que llevar un abogado, si usted quiere. Abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, dice el texto bíblico, tenemos un abogado. ¿Cómo se conecta con la actualidad, verdad? Cuando un acusado va a un tribunal, lleva a su abogado. ¿Sí o no? Si no tiene dinero para pagar un abogado, pues le coloca un abogado de oficio, de ahí mismo, la misma corte le concede como un derecho que tiene cada persona. Entonces, en el día del juicio, cada quien tendrá que llevar su abogado, pero solo hay un abogado. Y el asunto es que no es obligatorio llevar abogado en ese día, ¿no? Si usted no quiere, si el ser humano no quiere llevar un abogado, pero entonces la pregunta es, ¿quién lo va a defender? ¿Sí? Entonces, dice esa frase, aquí está todo lo que en el abogado, está el juez, dice, pero ¿dónde está el acusado? Dice Daniel 7:10, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice 2 Corintios 5:10,
porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Entonces, la pregunta, ¿dónde están los acusados? Aquí estamos sentados ahorita, ahí estamos, aquí estamos en la iglesia, ¿no? Todos los que vamos a comparecer, aquí estamos ahorita, los que estamos aquí, aparte está toda esta comunidad, está todo este país, todo el mundo entero. ¿Cuánto tiempo irá a durar ese juicio con tantos millones que existen? No sé, pero Dios es vasto, Él tiene una diversidad de opciones cómo va a juzgar al mundo, ¿no? Pero dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Hermanos, es algo serio lo que espera la humanidad. Sea bueno, sea malo, va a ser juzgado, va a ser puesto en evidencia, ¿ok? Como dice Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras estamos haciendo en este momento? No lo sé, usted lo sabe. Usted sabe lo que piensa, usted sabe lo que habla, usted sabe lo que usted hace en oculto donde nadie lo ve. Sí, donde nadie lo ve, aparentemente. Pero si los libros fueron abiertos y todas las obras van a ser expuestas, entonces la pregunta es, ¿quién miró esas cosas que usted hizo en oculto? ¿Quién miró esas cosas que usted solamente pensó? ¿Por qué razón o por qué medio Dios nos juzgará, por ejemplo, nuestros malos pensamientos? ¿Cómo Dios me juzgará mi odio que yo tenía para alguien si no se ve? ¿Sí? Si yo tengo un odio contra uno de ustedes y yo sé que es pecado odiar, pero ustedes no pueden ver lo que yo siento. Es ahí donde entra la parte espiritual. ¿Ok? A Dios no le escapa a nadie. Vi a los muertos de grandes y pequeños delante de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay varios libros, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿dónde se va a resolver ese juicio, hermanos míos? En el cielo, mientras estemos en la tierra. Presentes aquí, pero ausentes allá, por medio de los libros, mientras se predica el evangelio eterno. ¿Ok? Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo será el proceso del juicio? ¿En qué consiste el proceso? Bueno, la ley de Dios es la regla de juzgar a los seres humanos. Dice Eclesiastés 12, 13 y 14, teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, pues que Dios traerá toda obra a juicio, oculta, sea buena o sea mala. Entonces, en la Biblia se registran que van a haber 3 libros. ¿Cuál es el primer libro? El libro de la vida. Ahí están los textos bíblicos. ¿Cuántos quieren estar escritos en el libro de la vida, hermanos? ¡Qué bendición! No se preocupen, no es obligatorio estar ahí escrito en el libro. Pero, no es obligatorio, ¿no? Pero en estos otros libros sí van a haber también anotaciones. El segundo libro es el libro de la memoria, donde están todas las buenas obras de los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Y en el libro de las memorias están las palabras de fe, actos de amor, actos de justicia. ¿Qué otra cosa? Toda tentación resistida, pecado vencido, palabras de compasión, actos de sacrificio, sufrimientos por causa de Cristo. ¿Ok? En el tercer libro, que en este libro, hermanos, todos tienen que estar escritos. No hay ningún ser humano. El único ser humano, el que no está escrito en ese libro, es el que no nació. ¿Qué hay en el tercer libro? Es el libro de los pecados. Y como nadie se ha salvado de pecar, pues todos tienen que estar en ese libro. Ok. Según el conflicto de los siglos, en el tema del juicio investigador, dice la escritora Elena White, la profeta de Dios,
que en ese libro, que el ángel anotador lleva un control. Miren bien lo que el ángel lleva anotado en ese libro o en sus libros a diario. ¿Qué lleva ahí? Toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido, todo pecado secreto, toda orden de Dios despreciada, todo tiempo malgastado, toda oportunidad no aprovechada, toda influencia para mal y sus resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. O sea, aquí no se escapa nadie. Por eso, hermanos, si usted tiene que hacer algo, Dios nos llama a hacer algo, hermanos. No rehusemos. Cuando sintamos en el corazón esa alarma de alerta, cuando vamos a hacer algo, cuando estamos pensando algo malo, cuando vamos para algún lugar inadecuado o que no tenemos que ir y sentimos esa alarma, detengámonos. El ángel me está avisando. Advertencia. Y si siempre nos llevamos a cabo lo que vamos a hacer, hermanos, ahí se coloca eso. ¿Ok? Entonces, según la Escritura dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como señal de fidelidad o de infidelidad. Dice el Conflicto de los Siglos, página 535. Por eso dice 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Hermanos, cada día pidámosle perdón a Dios. Porque hacemos cada día, hermanos, queriendo y sin querer, queriendo, cometemos grandes pecados. ¿Sí? Pecados intencionales que cometemos. Y que hay momentos donde usted está haciendo algo o piensa algo o va a hablar algo que usted sabe que es incorrecto, que no tiene que decirlo, pero más nos puede la emoción de decirlo. Esos son pecados intencionales. ¿Ok? Dice, a medida que los libros de la memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los vivos, con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y terminan con los vivos. ¿Ok? Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Dice, en el caso de que alguien tenga en los libros de la memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrado de los registros de Dios. O sea, no hay escapatoria, no hay forma, pero también la vida es bonita porque, hermanos, los cristianos, los que tratamos de hacer bien las cosas, hermanos, siempre nos va bien. Mira, hay paz cuando uno hace lo correcto. Aunque no quede bien visto por los demás, pero cuando usted hace lo que está correcto, usted siente paz, no importa lo que alguien dijo, si nos rechazaron, se burlaron de nosotros, pero hay tranquilidad. Eso es bueno. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¿Ok? Y ahí miramos. Hiciste un plan de rescate para nuestra raza, y dice que hacer que ese rescate. Satanás ha pensado destruir el plan de Dios que tiene para nosotros, pero Cristo pide ahora que el plan sea llevado a cabo, como si el hombre no hubiese caído jamás. ¿Ok? Y miramos. No hay nada que temer a Dios. Dios lo realiza no para ver a cuántos puede excluir, sino a cuántos puede salvar. Pero eso es el día del juicio. Por eso, hermanos, eso lo empezó en la terminación, en lo que nosotros le llamamos el juicio investigador. De ahí para acá, cada ser humano está siendo investigado porque el día del juicio es el día de condena. No es el día que vamos a ver quién te encontramos, no. En el día del juicio ya se sabe qué pecado, qué acto cometió cada quien y ahí solo va a dar el veredicto. ¿Culpable o no culpable? ¿Ok? Entonces, la invitación. Cristo viene con poder y gloria. ¿Ok? Todos somos examinados por el gran juez.
¿Quieres que Cristo sea tu abogado? ¿Sí? Y ahí miramos, hermanos míos, ¿qué vamos a contestar entonces a la tercera pregunta? ¿Cuándo comenzó el juicio? Según Daniel 7, ¿dónde? Y Daniel 8 nos muestra cuándo, ¿ok? Y Daniel 8:14 es un versículo, es un ícono para la iglesia. ¿Saben? Porque solo la iglesia adventista le ha dado un énfasis a ese tema. Dice Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, justificado. ¿Ok? Y ahí miramos que este tema, hermanos, de las 2300 tardes y mañanas es un caso bien, que hay que usar bien la matemática. ¿Ok? Creo que todos ustedes manejan ese tema a la perfección, lo podrán explicar a alguien que no es de nuestra iglesia bien. Hay que tener cosas escritas, ¿verdad? Hay que saber bien las ideologías. Es un tema que para discutirlo en un momento oportuno con alguien, usted tiene que tenerlo bien, pero bien completo. Las 2300 tardes y mañanas. Pero vamos a ver, en unos minutos a ver cómo nos va. ¿Ok? Según Ezequiel 4:6, día por año. O sea, según Números 14:34, un año por cada día. O sea, 2030 días proféticos equivale a 2300 años literales. Esta es la profecía más larga que se registra en la Biblia. ¿Ok? Y miramos. Daniel 8:10 dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No era para aquel tiempo. Recuerden que Daniel recibe las visiones allá por el año 605, 606 aproximadamente antes de Cristo. ¿Ok? Y ahí miramos, Salmos 73:17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí el fin de los impíos. Entonces vamos a la pregunta, dice, ¿qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario, hermano, era un día simbólico para Israel. Solo sucedía una vez al año. ¿Cómo se le llamaba ese día? El día de la expiación. En hebreo, el Yom Kippur. Si usted no sabe en hebreo, aprendan esa palabra. El Yom en hebreo es día, y Kippur que es purificación, o el día de la expiación. Era el día más solemne para todo Israel, porque en ese día era el único día donde el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario. En ese día, si el sumo sacerdote que iba a entrar andaba un pecado no confesado, quedaba muerto en el santuario, en el lugar santísimo. Era un asunto. Usted lee la historia, hermanos. Dios cuida la santidad, ¿no? Sí. Y ahí por eso Dios nos muestra. Dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era el lugar donde Dios habitaba. Sí. Era un lugar muy especial. El santuario, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿ok? Estaba dividido, el santuario en sí tenía el lugar santo y lugar santísimo, pero también había el solar del santuario, ¿ok? Que también ahí pues era donde se reunía la gente, llevaban los animales, pero cuando iban a hacer un sacrificio entraban. Es como la iglesia. Le llamamos acá lugar santísimo y acá lugar santo, ¿verdad? Pero solo es una identificación para tipológica o que es simbólica. No es que acá la plataforma sea santísima. Si fuera santísima, yo no subiera, ni ustedes tampoco, ¿no? Quedarían muertos allá. Si fuera santísimo, no es una plataforma. Así era el santuario, ¿ok? En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro. Miren bien, para que si nunca han visto esa parte, se den cuenta cómo era, ¿ok? En el lugar santo estaba eso. Había otra cosa que se llamaba lo que es el altar del incienso, donde estaba el incienso, ¿ok? Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, hermanos míos, habían varias cosas. ¿Qué había en el arca del pacto? Bueno, estaban los querubines que eran hechos de oro puro. Estaba el propiciatorio, que es lo que tapaba el arca, ¿ok? Estaba la chequiná, era una estilo lámpara, algo bien donde se moraba la presencia de Dios, era algo santísimo. Estaba las tablas de la ley. ¿Y qué más había en el arca del pacto, hermanos? Las tablas de la ley. Había también la vara de Aarón que reverdeció
y había una copita o un trastecito de oro donde se guardaban el maná, con un acto simbólico, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces ahí miramos una vez al año cómo se contaminaba el santuario. ¿Ok? Los pecadores llevaban su ofrenda. ¿Ok? Según Levítico 17 dice que la vida de la criatura está en la sangre. Tenía que derramar sangre para el perdón de los pecados. Llevaban el sacrificio que se hacía en el santuario. ¿Ok? Ahí sacrificaban. Luego la sangre la llevaban ¿a dónde? Al lugar santo. El sacerdote untaba los cuernos del altar. ¿Ok? Los untaba. Luego la sangre que representa al pueblo, los pecados del pueblo, purificaba al pecador. ¿Ok? Pero contaminaba el santuario. Porque los pecados quedaban ya en el santuario, ¿no? ¿Ok? Recuerden que el pecado, hermanos, no es algo visible. El pecado en sí, o sea, como la esencia. Usted no puede decir, este hermano anda un pecado, mire, se le nota en la frente que anda un pecado. Ahí no, el pecado es espiritual, no se ve. Es un acto que solo Dios lo ve. ¿Ok? Entonces, simbólicamente y de forma misteriosa, contaminaba el santuario. ¿Ok? Eso pasaba en el día de la expiación. Luego el pecador ponía las manos sobre el animal, los pecados ahí transmitían, luego el animal a la sangre al sacerdote, y el sacerdote lo ponía en el santuario. Esa era la línea, ¿verdad? ¿Ok? Muy, muy maravilloso. Luego el santuario, pues, era perdonado, pero contaminaba el santuario. Por eso, en un día al año se le llamaba el día de la purificación o el día del perdón, una vez al año, donde se purificaba el santuario. Todos los pecados de ese montón de millones que habían en Israel, hermanos, ese día eran limpiados. ¿Se recuerdan cuando Salomón entró de rey? ¿Cuántos sacrificios hubieron? 200,000 reses fueron sacrificadas en ese día. 200,000. Para que ustedes se den cuenta el grado de tanta gente que iba a quererse limpiar sus pecados. Y ahora, hermanos, no tenemos que invertir en nada. Basta con arrepentirnos de todo corazón y pedirle perdón a Dios. ¿Ok? Y miramos, en el día de la expiación había otro protocolo. Quiero que ustedes lo miren bien. ¿Cómo el sumo sacerdote purificaba el santuario? Bueno, él presenta el novillo delante del Señor, coloca sus manos sobre la cabeza del animal en ese día, presenta 2 machos cabríos, ¿saben lo que es un macho cabrío, verdad? Es un cabro de los principales, cabros grandes, ¿no? Eran 2. Echaba suerte. Uno era para el Señor y el otro era uno para Dios y el otro iba a representar a Satanás. Mata el novillo y conserva la sangre. Lleva el incensario al incienso hasta el lugar santísimo y acomoda el incienso sobre las brasas. Vuelve al atrio y se lleva la sangre hasta el lugar santísimo y la rocía sobre el presbiterio, delante del presbiterio 7 veces, ¿ok? Vuelve al atrio, mata el macho cabrío de Jehová, entra al lugar santísimo con la sangre, rociándola como hizo con la sangre del novillo, y empieza el protocolo que era necesario, ¿ok? Vuelve al lugar santo y hace expiación por las cosas santas. Vuelve al atrio, dice, y hace expiación por el altar, rociándola con la sangre del novillo y del macho cabrío 7 veces, colocando la sangre sobre los cuernos del altar. Era un proceso bien especial. ¿Ok? Confiesa los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Cuando él purifica, hermanos míos, el lugar santísimo y todo el santuario, entonces todos los pecados de toda la gente que fue depositado sobre el santuario, ahora los trae el sumo sacerdote. ¿Qué le parece? Que un sumo sacerdote, por ejemplo, llegara a morir en ese momento. Moriría con todos los pecados, porque él los traía. Espiritualmente, él traía todos los pecados de todo un año, de toda una nación, de 12 tribus. Él los traía. Luego dice la Biblia
que él coloca las manos sobre quién, sobre el cabro, el macho cabro o el macho cabrío, como usted le quiera llamar, coloca las manos sobre el macho cabrío, le transfiere todos los pecados del pueblo durante un año, de toda la nación de Israel, y ese macho cabrío lo envía al desierto. ¿A quién representa ese macho cabrío? ¿A quién? Pero, y no es Dios, no es Jesús el que carga con nuestros pecados. Ahí está. Porque cuando Jesús se fue para el cielo, él hizo sacrificio. Pero eso es otro asunto, otro tema que debo aprender en otro momento. El asunto, hermanos, que ese macho cabrío representa a Satanás, que es tirado al desierto. ¿Qué le pasaba a ese animal en el desierto? No se sabe, algunas fieras lo comían. Pero Satanás era representado por ese macho cabrío, que él es el que carga por todos los pecados del mundo, y que él es el que va a pagar por todos los pecados, hermanos, de la humanidad. Pecado que usted no confiesa, le alegra a Satanás. Pecado que yo no confieso, a él le alegra, porque él sabe que no lo voy a cargar, no lo va a cargar él, sino que yo lo voy a cargar. Y Dios dice no. Por eso hay que pedir perdón a Dios, hermanos, todos los días nuestros pecados, para que esos pecados los cargue el enemigo. ¿Ok? Ahora, el tema es, ¿cuándo el diablo va a cargar con todos sus pecados? Porque aún el diablo no ha sido cargado de pecados, aún no ha sido condenado. Es un tema grande. ¿Ok? Pero avancemos. El macho cabrío, uno representaba a Cristo, el que moría, ¿verdad? Jesús ya murió en la cruz. ¿Ok? Luego el macho cabrío, el sacerdote lleva la sangre al lugar santísimo. ¿Ok? La sangre purifica el santuario, contaminaba al sumo sacerdote, luego sale el lugar santísimo cargando todos los pecados de todo el año, los pone en el macho cabrío sobre el pecado, luego lo envía al desierto. Representa a Satanás cargando todos los pecados de todo el mundo, ¿ok? Purifica al pueblo, y esto, hermanos míos, y destruye el pecado. Esto solo pasaba una vez al año. Una vez al año, ¿ok? Y es por eso, como dice Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que dice que pasó hasta el lugar santísimo, ¿ok? Mostrando que ahora ya no hay que llevar animales al santuario. Aquí ya no traemos animales a sacrificar, sino que usted entra en su cuarto, se pone de rodillas y le pide al Señor de todo corazón, porque hay veces que hacemos oraciones, hermanos, no sinceras. Y pensamos que con Señor, perdóname este pecado, Padre, que cometí, amén. Pensamos que ya se arregló el asunto. No nos engañemos. Dios quiere arrepentimiento. Dios sabe quién le pide perdón de corazón. Es como cuando usted le hace un favor a alguien y a aquel le rinde gracias, pero usted sabe cuando esas gracias no eran de todo corazón. Las hace como por un deber, las hace como simples, por encima, espurias, así, ¿no? Pero cuando alguien viene del corazón, un arrepentimiento sincero, hermanos, nos lleva a incluso a llorar, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a lamentar y nos lleva a apartarnos. ¿Sí? Nos lleva a apartarnos del pecado, hermanos. Y este viene entonces de nuevo el texto bíblico de Apocalipsis. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo comienzan y terminan estos 2300 años? Bueno, nos da la respuesta. Y aquí viene la otra parte. 70 semanas están cortadas y empieza la profecía bíblica, ¿ok? Que comienza en el año 457 a.C. Las 70 semanas terminan exclusivamente, hermanos, hasta dice Daniel 9:25, sabe pues, y entiende, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? 62 semanas empieza esa profecía. Ahí miramos el día profético, ¿ok? Que para restaurar a Jerusalén eran 49 años, que empieza en el año 457. Recuerda ese número, ¿no? Empieza la profecía de las 70 semanas que terminan con el apareamiento de Esteban, pero las 2300 tardes y mañanas, eso pasa.
hasta más adelante, ¿ok? Según Esdras, ahí miramos la fecha que les dije, ¿ok? Esta es una profecía, hermanos, que solo la iglesia adventista la maneja a cabalidad. Si usted habla con persona de iglesias dominicales, no le van a dar una descripción como histórica. Recuerde que la iglesia adventista interpreta la profecía históricamente, con la historia, o sea, con hechos probados. No decir que esto así pasó o va a pasar así quizás, como con hipótesis o adivinando. La iglesia adventista todo lo confirma con la historia. Y todo lo que se ha comprobado con la historia se ha cumplido. ¿Ok? Entonces, vosotros sabéis, dice que desde que se divulgó el evangelio por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que predicó el apóstol Juan, sí, como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, ¿ok? Y ahí miramos que dice, la palabra Mesías significa ungido, ¿ok? Lucas dice, en el año 15 de Tiberio, del imperio de César, Tiberio César, dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió, ¿ok? Este 15 del año Tiberio dice la historia que fue en el año 27 después de Cristo. Jesús bautizado a tiempo. Jesús se bautizó a los 30 años, pero en el año 27 después de Cristo. Recuerden que Jesús marcó la historia, un antes y un después. No sé cómo los historiadores de la antigüedad lograron hacer esa cifra, ¿verdad? Que aunque muchos no aceptan a Cristo, pero sí aceptan que estamos en el año 2024 después de Cristo. Entonces Cristo dividió la historia. Jesús se bautizó en el año 27, eso quiere decir que nació en el año 3 antes de él mismo, porque no se había hecho aún la división de la historia. ¿Ok? Entonces, Daniel 9 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por él mismo, y el pueblo del príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ok? Y por otra semana se confirma el pacto, dice, con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sigue, hermanos, la profecía bíblica, ¿ok? Que todo se cumple. En algún momento este tema lo voy a presentar más a cabalidad, el tema de las 70 semanas, ¿ok? Y ahí miramos todas las fechas, que termina en la muerte de Esteban, termina en las 70 semanas, que son 490 años, ya traducido a día por año. ¿Ok? Según profecía de Daniel, dice, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34. ¿Por qué cesaría? Porque Jesús dijo, a los míos vine, mas los míos no me recibieron. ¿Ok? Cuando matan a Esteban, ahí se acabó el trato con los judíos. Esteban, el primer martirizado, y ahí se terminan las 70 semanas de Daniel. Los judíos rechazan el evangelio, y entonces el evangelio se transmite, empieza para los gentiles, o sea, para los no judíos, ¿no? ¿Ok? Ahí miramos Daniel 8:14, Apocalipsis, teme a Dios y dale gloria porque la hora de juicio ha llegado. O sea, que desde 1844 que se termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas, empieza el juicio divino o el juicio investigador. Esta clase, en esta semana que ha pasado, hemos tenido este tema de la historia de la iglesia adventista. Sinceramente, hermanos, la profecía bíblica nos reafirma más en el evangelio. Que no estamos siguiendo una profecía que es inventada o así nomás, no. ¿Ok? La profecía de las 2300 tardes y mañanas, hermanos míos, son completas, ¿ok? Y terminan en el año 1844, y de esa fecha para acá, hermanos, empieza entonces a predicarse el evangelio a todo el mundo, ¿ok? Y ahí miramos que Dios está próximo a venir. Solo hace falta que se cumplan algunas profecías. Y dice el número 3, en el 1844 comenzó el juicio en su primera fase de investigador, ¿ok? Empezó desde Abel. En este momento va a pasar por nosotros. La pregunta es, ¿estamos preparados, hermanos? Romanos 10 dice, así confesamos, dice que si confesamos que con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Ese es el detalle. Que para ser salvos, hermanos, tenemos que andar conforme al Espíritu. Por eso hay que ser bautizados conforme al Espíritu de Dios. Ese tema de las 2310 mañanas, el juicio de Dios de las 70 semanas, hermanos míos, es un tema muy amplio. Pero Dios quiere que estemos siempre conectados. Porque Dios vendrá a juzgarnos, a levantarnos, hermanos míos, a dar a cada uno. Pues, como dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre se venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Ok? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. ¿Ok? Y entonces dirá el rey a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, Dios quiere que usted y yo estemos preparados. ¿Ok? Estemos listos. Estemos en completa dirección, porque Dios así quiere que vivamos. Esperando al Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios me les bendiga en esta noche y que la paz de Dios siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, quiero que te quedes con nosotros. Quiero que tu Espíritu Santo nos bendiga en gran manera, Señor, para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, y que tu bendición siempre nos bendiga en gran manera. Bendiga a la iglesia para que se prepare y para que esperemos la segunda venida con ansias, con una desesperación grande, porque amamos tu venida. Gracias, mi querido Señor, quédate con nosotros en esta noche y llévanos con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús.